Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, Señor. Y te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Dios, Señor. En medio de los pueblos, en medio de los tiempos, en medio de las naciones, Señor, exaltaremos tu santo nombre, Señor. Y te diremos, Señor, que tú eres Yahvé de los ejércitos, Señor. Que tu nombre es santo, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Nos has amado con amor eterno, Señor, y nos seguirás amando, Señor, porque tú, Señor, eres amor, Señor. Dios es amor, así lo dijo el apóstol Juan, Señor. Dios es amor, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por tanto amor, Señor, derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Estamos maravillados, Señor. Estamos, Rey Santo, Señor, agradecidos contigo, Rey Santo, Señor. Y seas tú, Señor, glorificándote en la palabra, Señor. Seas exaltándote en la palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Que la palabra corra y sea glorificada, Señor. Que la palabra sea dada en sabiduría, en entendimiento, Señor, en comprensión, Señor, para tu pueblo, Rey Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu obre, Señor, a través de tu palabra, Señor, para la cual tú la envías, Señor. Y haga esa obra, Señor, bendito Dios, y traiga fruto de olor fragante para ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que obre, Rey Santo, Señor. Obra, Rey Santo, Señor, en tu pueblo, Rey Santo, Señor. Obra, Señor. Obra en misericordia, Señor, bendito Rey, Señor. Obra en tu pueblo, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Que seas obrando, Rey Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Y que cada vez más podamos entender lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere un pueblo que sea entendido de lo que es pertenecer al reino. El Señor quiere un pueblo que comprenda lo que es vivir en un reino. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en el reino y hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado en el reino, mis hermanos. El Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice la palabra, y por eso es necesario que entonces podamos comprender, mis hermanos, cuál es la labor, cuál es la obra en el reino, lo que nosotros debemos de caminar y entender, mis hermanos. Y cuando nosotros hablamos acerca de la cultura del reino, porque hemos hablado sobre los principios del reino, mi hermano, pero igualmente también hemos hablado sobre los fundamentos del reino. Y entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de manifestar al reino, manifestar la cultura del reino. Y la palabra cultura quiere decir que es el conjunto de conocimientos e ideas no especificados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Es bien interesante, hermano, porque la cultura usted la va a manifestar en su vida, es de acuerdo a todo ese conocimiento adquirido en el lugar donde usted habite, en el país donde usted habite, en la familia que usted tiene. Allí hay una cultura.
Y por supuesto que el reino de Dios también tiene una cultura. Y estamos hablando de la cultura del reino. Pero aquí dice algo bien especial en este diccionario y nos dice que las cosas adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, en este caso de la lectura de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y del trabajo, o sea, la manifestación de lo que usted lee y de lo que usted estudia, o sea, la obra. Entonces, mi hermano, cuando nosotros hablamos de la cultura del reino, la palabra de Dios en Lucas 22:29 nos dice: yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Entonces aquí nos está hablando el Señor que nos ha dispuesto un reino. Así como el Padre le dispuso ese reino al Señor, el Señor también nos lo ha dispuesto para nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el reino? Hemos estado hablando sobre los principios del reino, hemos estado hablando acerca de los fundamentos del reino, pero también es necesario hablar de los frutos del reino y de esa cultura del reino. Entonces, mis hermanos, la cultura del reino entonces abarca todo lo que usted puede saber y entender acerca del Señor Jesucristo, de su evangelio, de la práctica, de la enseñanza que el Señor ha hecho. Y todo inicia de todo lo que nosotros podemos aún evangelizar, hablar, ¿sí? Y se expresa por la forma de que nosotros hablamos, por la forma de que nosotros nos desarrollamos en un medio determinado, sea el trabajo, sea la familia, sea donde sea. Y entonces todo empieza es con el nacimiento de nuevo. Recordemos que el Señor le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y después le dijo: tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Son 3 nacimientos y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, levantándose con los 11, les dijo a todos aquellos, a esas 16 naciones, de esos 3,000 judíos que estaban allí en Jerusalén, en el aposento alto, donde fueron llenos del Espíritu Santo, él les dijo en el capítulo 2, versículo 38, les dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo aquí, en esta palabra que Pedro les dice arrepentíos, o sea, es volverse, es un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, o sea, de una metamorfosis, de un cambio, ¿sí? Entonces, si yo iba hacia un lugar, hacia el abismo, entonces debo de cambiar de ruta y de cambiar de actitud. Y es un cambio total, pastor, porque hasta en la forma de hablar cambiamos, ¿sí? Ya no hablamos como antes, zafados, sino que ya tenemos otra forma de hablar. Igual cuando Pedro estaba allá en el patio donde entró a ver al Señor Jesús de Herodes, la mujer, cuando lo oyó hablar, ahí mismo él lo identificó que era uno de aquellos que andaban con él. Por la forma de que hablaba. Y entonces ahí es donde empieza él a maldecir. Entonces, mire, hermanos, que es importante que nosotros podamos entender que para entrar en el reino de Dios
tenemos que primeramente arrepentirnos, y aquí nos dice después el segundo paso que dice: bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados. O sea, es sumergirse en Cristo, entrar en Cristo, y Cristo entre a nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, Él viene a nosotros, el Espíritu de Cristo viene a nosotros y nosotros entramos en Él. Esto quiere decir sumergirse cada uno de vosotros en el nombre, o sea, en todo lo que es Él, en todo lo que Él ofrece. Ese es el nombre de Jesucristo, todo lo que es Él, para perdón de pecados. O sea, aún la obra que Él hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre con que nos limpia nuestros pecados. Es esto lo que el apóstol Pedro les está diciendo: sumérjanse en el nombre de Cristo Jesús, su obra redentora, su obra de salvación, su obra de santificación. Esto quiere decir sumergirnos en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados. Y después dice: recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el sello como propiedad de Dios y que es perteneciente al reino. Entonces, así como nuestra hermana nos decía que hasta cambia nuestra manera de hablar, esto tiene que ver es con el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, y Él empieza a hacer una obra en nosotros, hermanos. Tanto así que aquella mujer, aquel varón, de la forma como hablaba o de la forma como vestía, el Espíritu Santo mismo empieza a hacer la obra a la persona de ir cambiando sus vestidos, de ir cambiando la forma como vestía, la forma como aún se puede maquillar, ¿no? Porque hay de un maquillaje a otro tipo de maquillaje, ¿sí? Y todo esto lo hace el Señor. Todo esto lo hace el Señor. No estoy diciendo que no se pueden maquillar, no. No estoy diciendo que siempre tengan que usar vestidos, sino que el Espíritu Santo mismo empieza a hacer una obra de santificación en la persona, y la persona va a ir maquillándose de otra forma diferente, ¿sí? Y también va vistiendo de otra forma diferente. Sí, pastor, porque muchas veces uno se maquillaba como llamando la atención en alguna parte de nuestro rostro. Entonces el Señor corregía a varias personas, ha corregido en su forma de decorarse su boca, como antes se hacía con labial y luego decorársela. Entonces el Señor muchas veces ha corregido esto en nosotras las mujeres, en nuestra forma de arreglarnos el rostro o pintarnos, en nuestra forma de vestir, porque así como dice Nahum, modas extranjeras, modas extrañas que hace el pueblo vistiéndose en esa forma. Entonces Él va trabajando en nosotros, el Espíritu Santo, y nos va enseñando, y ya después nos da pena ponernos una cosa como nos la poníamos cuando estábamos fuera del reino. Entonces ya uno va cambiando, porque cuando yo me vestía en esa forma, y resulta que cuando iba a entrar a la iglesia yo me colocaba un saco. Entonces el Señor a uno lo va rearguyendo, le va informando que así no se debe vestir, hasta que ya uno aprende a vestirse como es, como el Señor manda, o como para uno no estar exagerando y mostrándose, porque no hay necesidad de mostrarse. Gracias, mi hermana, por ese aporte. Igualmente, entonces nosotros aquí vemos que cuando nos dice que recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces nos está hablando del Espíritu Santo que va a empezar a hacer esa obra hasta que nosotros seamos las réplicas de Cristo. Esto es fascinante, y el Señor entonces nos dice a nosotros también igualmente que es necesario que todos los hijos empiecen a llevar su cruz. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 42, en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice: todo aquel que me reconozca en público,
aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su madre, a una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mi hijo. Si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Miren, mis hermanos, tan tremendo como nos dice el Señor aquí, que si te niegas a llevar la cruz, o sea, esto es algo que todo hijo, que todo nacido de nuevo, todo hijo de Dios debe hacerlo. Y entonces el Señor nos dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y dice después, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando el Señor de algo que es importante que nosotros lo entendamos a aquellos que son hijos. Aquellos que son hijos, aquellos que el Espíritu Santo de Dios les ha dado testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Arrepentíos y bautícese en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, y para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo tienen la capacidad de ser residentes del reino, hermano. Empezamos a residir en el reino. Pero ¿sabe una cosa? Es necesario que esa residencia en el reino de Dios también usted se entere de lo que en ese gobierno, las leyes que hay, porque usted va a ir a algún lugar y usted tiene que enterarse. Si usted va a vivir en un lugar, si usted se va para un país diferente al nuestro, usted se tiene que enterar de las leyes para que usted no infrinja las leyes. Aún aquí hay muchas leyes que nosotros no conocemos y nosotros podemos estar infringiendo las leyes. Asimismo, es necesario que nosotros, como nacidos de nuevo, debemos de empezar a tener el entendimiento y la comprensión de lo que el gobierno de Dios en su reino, Él pide. Entonces, nosotros debemos entender que este reino, como es espiritual, este reino también primeramente se manifiesta lo espiritual y después se manifiesta en lo físico. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos está hablando acerca de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si nosotros miramos en el versículo 3 lo que nos dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es un principio, mis hermanos. Esto es un principio eterno de Dios, de que primero es lo espiritual y después es lo físico, es lo natural. Y nosotros podemos mirar en nuestras vidas de que así como nosotros
tengamos esa permanencia con el Señor, tengamos esa permanencia en el reino, así también se va a manifestar en lo físico en nuestras vidas. Si nosotros llevamos una vida comprometida con el Señor, si nosotros llevamos una vida en la intimidad con Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en lo que es la lectura de la palabra, vamos a tener una manifestación diferente a lo que nosotros éramos en el mundo. Entonces, en la medida que tú te metas con el Señor, en la medida que vas conociendo lo que es el gobierno de Dios, entonces en esa misma medida se va a manifestar lo físico en tu vida. La palabra de Dios entonces nos dice a nosotros de que nosotros podemos entender que hay unos principios, ¿sí? Y nosotros los hemos estado viendo, esos principios, y el Señor nos dice que estos principios nosotros debemos de conocerlos, y fueron con lo primero que nosotros estuvimos hablando. Era necesario y es necesario que los conozcamos para que a nosotros no se, dice el Señor, por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. ¿Sí? Y nos dice que si nosotros sembramos para la carne, recogeremos perdición, pero si sembramos para el Espíritu, recogeremos vida eterna. Entonces, esto lo debemos de conocer muy claramente. Entonces, aquí el Señor nos está hablando sobre esos principios eternos de Dios. Dice, Jesús dijo, no, en Mateo 7:21 nos dice, hasta en adelante nos dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Tremendo esto, porque aquí nos está diciendo, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes del reino, o sea, de Dios. Y por eso es necesario que nosotros las cumplamos y que las conozcamos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, óigalo bien, aquí nos está diciendo, entrará en el reino de los cielos. Nosotros estamos en este reino, en el reino de Dios, estamos aquí, pero aún no hemos entrado, porque nosotros entramos es con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que entender que el reino de los cielos no entrará con carne y sangre, ¿sí? En carne y sangre no entraremos al reino de los cielos, o sea que habrá una transformación de esto corruptible a algo incorruptible, y de esto mortal a la inmortalidad. Entonces, si estamos en el reino y estamos caminando con las leyes del reino, y debemos de conocer los principios del reino, debemos de conocer aún los fundamentos del reino, que ya los vimos anteriormente, mis hermanos, pero debemos entender por qué debemos de conocerlos, por qué debemos de practicarlos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. O sea que yo tengo que conocer cuál es la voluntad del Padre, ¿sí? Por eso, ministro, uno debía, desde que empieza uno, al Señor lo trae al camino, y uno debía conocer esto, porque uno lo viene a conocer ya a mitad de camino. Sí, y entonces uno después de muchos años. Sí, por ejemplo, entonces ahora con ese semillero que el Señor va a levantar, esto es importantísimo tenerlo, ¿sí? Enseñado en nosotros mismos, para poderlo enseñar a los que vienen. Entonces así no dan tanto tropiezo, porque ya saben qué paso sigue uno, qué paso sigue el otro, por decir pasos, ¿no? Pero son cosas de que ya la persona recién nacida ya puede entrar en una relación con el Señor, con Dios poderoso. Mira, hermana, discúlpame, pero igualmente eso es lo que dice el Señor, que los postreros serán primeros y los primeros postreros. O sea, queriendo decir que
nosotros ya comprendiendo todas estas cosas que al comienzo no pasaron con nosotros, no nos dijeron, no nos enseñaron todas estas cosas, pero ahora las estamos enseñando. Entonces estos postreros que están naciendo de nuevo y todo eso se están armando. Y por ejemplo, ¿cuándo nos habían dicho a nosotros que debíamos de llevar la cruz? ¿Sí? Sí, pastor. ¿Cuándo nos habían dicho a nosotros, lleven la cruz? Tienen que llevar la cruz. El que no lleva la cruz no es digno de mí, lo que estamos leyendo ahora. ¿Sí? Entonces, también tener la limpieza del corazón, tampoco lo sabíamos, sino que caminábamos con todas esas cosas, tropezábamos o decíamos, pero ¿por qué no avanzo si estoy en lo mismo, caigo en lo mismo y en lo mismo? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, con todas estas enseñanzas que está haciendo el Señor, de la iniquidad, de la limpieza del corazón, de la mente, cómo es de transformada a través de la palabra, las armas, ¿sí? Las armas de luz. Entonces ya sabemos cómo es que tenemos que estar parados, ¿sí? Ya entendemos, ¿sí? Entonces, bendito mi Dios que da la oportunidad para enseñar, porque en esta forma todo el que venga ya, uno ya puede irlo metiendo por allí, para que la persona aprenda a crecer. O sea, ese camino estrecho, sí. Nosotros necesitamos conocer ese camino estrecho. Sí, uno lo veía estrecho, uno siempre hasta en los cuadros lo veía que es que el camino estrecho, pero uno decía camino estrecho, y veía el camino el ancho y el estrecho, y uno decía, pues uno siempre lo ve anchote, uno no lo ve chiquitico, pero ahora que uno está aprendiendo y el Señor trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo, entonces vemos que sí es el camino estrecho. Mira, hermana, que tú decías que, las áreas que tenemos que tener en cuenta de la limpieza de nuestro corazón, de las cámaras de nuestro corazón, porque el templo tiene 90 cámaras, son 30 cámaras y son 3 pisos. En el tabernáculo, en el templo de Salomón y en el templo cuando el Señor estaba en tierra, los templos estos tenían 90 cámaras. Nosotros tenemos unas cámaras en nuestro corazón en las cuales nosotros hemos colocado cosas que no son agradables a Dios, no son agradables para nosotros, esas son del maligno, y entonces es necesario que sean limpiadas. Y lo hemos hablado que nosotros ahí en YouTube tenemos varias ministraciones del corazón. Entonces, igualmente acerca de lo de la iniquidad, también lo tenemos en YouTube. Tenemos todas esas ministraciones de la iniquidad, de los 10 mandamientos de la ley de Dios que nosotros violamos y que son necesarias sacar toda esa iniquidad, porque la iniquidad es como la savia que está en el árbol y no se ve, sino que solamente se ve cuando florece y cuando da frutos. Entonces vemos las manifestaciones del pecado, solamente vemos la manifestación y estamos tumbando todos los frutos de ese árbol, o sea, todo el fruto malo, o sea, todos los pecados. Estamos combatiendo con el pecado, pero no combatimos con la iniquidad. Entonces también ahí en YouTube tenemos esas ministraciones de la iniquidad y en los 10 mandamientos. También en algunas otras cosas que el Señor nos mostraba, y la renovación de la mente. Interesantísimo esto, porque en Romanos nos dice que si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo que muchos nos dicen Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros podemos decirle Señor, Señor, pero ¿conoces la voluntad del Padre para que entres al reino de los cielos? Entonces, este es el punto que nosotros estamos dando a conocer, y solamente tú vas a conocer la voluntad de nuestro Padre es haciendo un cambio de mente. Si no haces un cambio de mente, porque la mente nuestra estaba sujeta a la cultura del mundo donde lo preside Satanás. Entonces conocíamos toda la obra de Satanás por medio del tiempo que vivimos ahí en el mundo. Y yo le digo el tiempo porque para mí fueron como 38 años en los cuales el Señor me rescató, me encontró como oveja perdida, y
todos esos 38 años, o sea, aprendí mucho del reino de las tinieblas. Y no puedo seguir caminando con esa enseñanza del reino de las tinieblas, sino que debo de transformar mi mente, debo de cambiarla para poder conocer la voluntad de Dios y así entrar al reino. Dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos. Mire que obraba el Espíritu Santo en él, pero es una situación nuestra, es una situación de decisión, de apartarme, de hacer una transformación, de cambiar. Y dice, profetizamos en tu nombre, expulsamos fuera demonios en tu nombre e hicimos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Que en este versículo que se leyó, lo que imprime, lo que más notamos y que tenemos que hacer es esta. La voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Es importantísimo. Es importantísimo. Sí, lo que prima es, si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo la voy a hacer? Sí. Entonces ahí están lo que son los principios del reino, los fundamentos del reino. Ahí están para que nosotros los podamos entender y practicarlos, para que nosotros podamos conocerlos y practicarlos, porque así como nos decía la definición de lo que es la cultura, es las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Entonces es importante que nosotros conozcamos aquello que el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Y podemos mirar también que en Lucas capítulo 12, ¿sí? En Lucas capítulo 12, versículo 22 nos habla sobre el afán y la ansiedad, y me llama la atención porque el Señor se lo está hablando es a los discípulos, o sea, a aquellos que empezaron a tomar la cruz, a llevarla, ¿sí? O sea, son personas que tomaron ya decisión de llevar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. Son personas que se negaron a sí mismos, o sea, dejaron las cosas y empezaron a caminar con el Señor. Miremoslo en Lucas 12, 22, mi hermana, por favor. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que cómo iréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Pastor, nosotros cuando estábamos afuera, a nosotros desde pequeños se nos enseñaba que teníamos que estudiar, graduarnos y ir a la universidad, y lo primero que teníamos que alcanzar era la casa, ¿no? Entonces, tener un lugar de vivienda. Sí, una cosa que le metieron a uno, que tenía que ser casa y que tenía que tener trabajo y que tenía que para luego tener su esposo, sus hijos, ¿no? Para tener una seguridad. Sí. Una seguridad. Pero ya vemos que las cosas no son así. El Señor es el que da todas las cosas y el que nos proporciona a nosotros determinadas cosas para que nosotros podamos... No queriendo decir, hermana, con esto de que no estudien. No. No queriendo decir esto de que no sean profesionales, no. El punto de vista que la hermana dice es que es la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, la cual nos inculcaron muchas cosas que debíamos de hacer. Y eso le daba a uno ese afán. Y produce frustración también, cuando entonces, no se obtiene. Entonces a uno se afanaba a conseguir esas cosas y podía uno trabajar 24 horas derecho con tal de lograr el capital que necesitaba. Entonces era un afán por tener estas cosas en una seguridad que no sabíamos luego. Sí, y entonces en esas cosas que nos daban y como no se lograban, por ejemplo, digámosle la persona que no pudo obtener una carrera universitaria, entonces esa es la frustración de la persona. ¿Y por qué? Porque se le inculcaron muchas cosas de esas. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que no nos afanemos por nuestra vida de qué comer ni qué vestir, porque vale más la vida que la comida y vale más el cuerpo que nuestro vestido. Y en el versículo 24 nos dice: Considera los cuervos
que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Mira, hermanos, entonces tan interesante que el Señor nos compara con las aves de los cielos, ¿sí? Y dice que ellas no siembran, ¿sí? Que ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Por eso el Señor dice que Él extiende su mano todos los días y da de comer a todo ser viviente. Y también dice que el Señor bendice todos los días a buenos o a malos. Sí, o sea, sale el que, el sol. sí, Sale el sol para buenos y para malos. el que se considera bien bueno, pues a ese le llega, y el que se considera bien malo también le da, porque Sí, el Señor lo hace. pero excepción. mira, hermana, tan tremendo, porque y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor, porque así como a Israel lo sostuvo 40 años allá en el desierto y nunca le faltó el maná, ¿sí? Hasta se quejaron, pues dice, qué pan tan liviano, ya estamos hartos de comer este pan. O sea, muy tremendo, ¿sí? Que nosotros en esta pandemia que el Señor nos sustentó, hubiéramos estado diciendo, estamos hartos de comer arroz con huevo. Pero el Señor allí les demostró que Él sí podía sustentarlos. Claro. Y en el desierto allá no trabajaron. Hermana, ¿y sabe qué dijeron? ¿Podrá el Señor poner mesa en el desierto? Eso fue muy tremendo. Eso fue una ofensa para el Señor, que le dijeran, ¿será que podés poner mesa en el desierto? O sea, necesitamos carne, necesitamos otras cosas y no siempre este maná. Y le trajo las codornices. Pero esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, que no vale nuestra vida más que la comida, y no vale el cuerpo más que el vestido. Y entonces compara nuestras vidas con las vidas de las aves, que son insignificantes, por decirlo así, en un momento dado. Para con Dios, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? En el versículo 25 nos dice. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí nos está hablando el Señor de el pasto, del pasto del campo, y dice, ¿no valéis más que esta hierba del campo? ¿No valéis más? Mira cómo visto los lirios. ¿No valéis más? Y ni aún Salomón se vistió así como se viste esos lirios, y nosotros vemos esas flores. Yo me quedo aterrado las combinaciones que hacen. Y en los pájaros, pastor, Sí. los pájaros tan hermosos, Sí. que uno dice, pues yo pensaba que ese color no salía con este, y resulta que salía. En las flores se ve mucho. Sí, pastor, pero esto aquí como lo vemos, es como un espejo, ¿no? Lo que pasó en el desierto con el pueblo, cómo el Señor los sustentó, ¿sí? Y les dio de todo. Entonces, así mismo Él puede hacer con nosotros, para que no andemos afanados, ni turbados, ni todas esas cosas, sino, como se dice, dejar que el Señor nos lleve. La cuestión, o sea, la parte más importante de todo ello es lo que el Señor nos está hablando sobre los afanes de este mundo, y que nosotros, el Señor nos puede sustentar. El Señor nos puede sustentar si nosotros caminamos como Él nos dice que debemos de caminar. ¿Sí? Pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces Él está haciendo este ejemplo de las aves del cielo, de los lirios del campo, y que ellos tienen todo ello, y nosotros valemos más que un ave, nosotros valemos más que una hierba del campo. Eso es lo que nos está diciendo, y dice,
Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Porque no hemos creído que Dios nos puede sustentar. Y entonces cuando no creemos que Dios nos puede sustentar, estamos en esas afanes y estamos en esas ansiedades. Esto es lo que el Señor nos quiere decir. Porque si somos hijos de Dios, si nos rescató de las tinieblas y nos colocó en la luz admirable, nos colocó en el reino de los cielos, entonces, ¿por qué Él no se va a preocupar por nosotros? Él se va a preocupar por nosotros, pero nosotros también debemos de entender que hay leyes en el reino, ¿sí? Donde debemos de creer, porque la gracia de Dios es por fe. Todo lo de la gracia es por fe, mis hermanos. Entonces nos dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todo estas cosas os serán añadidas. Ahí está. Entonces nos está diciendo, vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y hermanos, es bien tremendo todas aquellas personas que en una forma u otra en esta pandemia se han quedado en los arrendos, en los pagos de los arrendos. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre sabe la necesidad que tenemos nosotros. Y Él va a suplirla. Él va a colocar, Señor, coloca en los corazones de aquellas personas a las que se les debe la renta, Señor. Coloca, Señor, bendito Dios, en sus corazones, Señor, el entendimiento de todo aquello, Señor, bendito Rey. En este tiempo de la pandemia, Rey. Coloca, Señor, el entendimiento a estas personas, Padre. Y suple la necesidad, Rey Santo, Señor, de todos aquellos que están necesitados de pagar esos arrendos, Señor, del comer, del vestir, Señor, Padre Santo, Señor, aún, Señor, de los estudios de los muchachos, Señor, en los colegios, en las universidades, Padre. Suple, Señor, bendito Rey, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, es importante entonces, hermano, que nosotros confiemos. Y por eso el Señor entonces dice, cuanto más vosotros, hombres de poca fe, le está diciendo, pero es importante, como le decía, hermanos, que el Señor se lo habla es a los discípulos. No se los está hablando al mundo. Por eso es que dice el Señor, entonces dice, porque todas estas cosas las busca la gente del mundo. O sea, el afán y la ansiedad y todo, la ropa, la comida, el vestido, la bebida, todo esto lo busca la gente del mundo. Pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y entonces Él cierra en el versículo 31 diciéndonos que busquemos el reino de Dios. O sea, que busquemos las cosas de arriba, hermano, y no las cosas de abajo. Que busquemos el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Es una situación de confianza y que el Señor sea obrando en aquellas personas a las que se le debe ese dinero. El Señor sea obrando de una manera sobrenatural para aquellas personas que necesitan de pagar sus responsabilidades. Entonces, mis hermanos, nosotros también podemos mirar aquí en Lucas capítulo 13, el Señor
habla acerca de las parábolas. Ahí en Lucas el Señor empieza a hablar sobre las parábolas, y estas parábolas debemos de entender que las parábolas el Señor las colocó porque era necesario que algunos entendieran y otros no entendieran. Y las parábolas es la revelación de verdades profundas de Dios y de su propósito. La función es esconder para los incrédulos que rechazan la verdad, y es una historia de algo que es familiar, que enseña profundidades de Dios. Y hermano, también la parábola es como el Señor dice, el reino de los cielos es comparado con, y entonces queriendo decir que Él está mostrando el reino y que está haciendo un comparativo con algo que nosotros podemos ver, con algo que para nosotros es tangible y que lo podemos ver, y que el reino de los cielos es algo que es invisible, pero que tiene mucha relación con lo que Él está diciendo. Y nosotros tenemos 18 parábolas, hermanos, que el Señor habla acerca del reino, y nosotros podemos verlas en Lucas, y podemos verlas en el Evangelio de Mateo también. Podemos ver estas parábolas. La palabra parábola significa poner una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. Puede ser una historia verdadera o real, sacada de la vida corriente, por la cual es ilustrada una verdad, un deber o una enseñanza. Entonces podemos mirar en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35 nos dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y también en el Salmo capítulo 78, versículo 1 y 2 nos dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, hermanos, es importante que entonces nosotros prestemos también atención a las parábolas que el Señor nos habla. Y por ejemplo, tenemos esta parábola de Lucas 13, 20, nos habla sobre la mujer y la parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces podemos mirar, hermanos, que el Señor está hablando de una mujer que tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. ¿Y qué quiere decir esto? La mujer puede ser, o sea, lo podemos mirar como la iglesia, y que estos 3 medidas son los 3 días que el Señor hace su obra, en 3 días. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Que en tres días haría su obra, y hasta que todo fuera fermentado. Podemos mirar en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que aquí nos está diciendo acerca de esos 3 días. Y dice que al tercer día, o sea que de el año 1 al 1000 es un día, porque Pedro y el Salmo nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces aquí hay 3 días. Del año 1 al año 1000, un día. De 1001 al año 2000, 2 días. Del 2001
en adelante es el tercer día. O sea que nosotros, esta generación, está en el tercer día. Y entonces nos está diciendo en la parábola de que una mujer, ¿sí? O sea, la iglesia, porque la iglesia también nació de el Pentecostés, ¿sí? En el Pentecostés nació la iglesia y tenemos, estamos en el tercer día la iglesia y ya ha leudado 2 días y estamos en el tercer día leudándolo hasta las 3 medidas. Y entonces dice que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea que al tercer día la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, que van a la par. El arrebatamiento y la resurrección van a la par. Dice que primeramente resucitarán los muertos en Cristo y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, son un evento uno tras de otro. Y se encontrarán en el aire, o sea, tanto los muertos resucitados como los arrebatados se encontrarán en el aire y estarán con el Señor por siempre. Esto lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante hasta el 17, mis hermanos. Entonces, esta parábola de la mujer que leudó todo, nos habla entonces de que nosotros debemos de seguir haciendo la obra. Y esta hermana profeta de Argentina, Noelia, en el día de el 20 de septiembre estaba hablando de que debemos de pregonar la palabra de Dios, de que debemos hablar la palabra de Dios y que no nos debemos de estar escondidos, metidos en la casa, sino salir, porque esta es parte de lo que es la persecución, y la iglesia primitiva no estuvo metida en las casas, guardados en la persecución, sino que hablaban y eran llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios en señales y en milagros, mis hermanos. Entonces el Señor nos exhorta que sigamos leudando este tercer día. También nosotros miramos otros tipos de parábolas acerca del reino de Dios, mis hermanos. Como les digo, son 18 parábolas, y habla también de la semilla de mostaza, habla de la puerta estrecha que estamos hablando ahora, habla de la gran cena, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, o sea, el hijo perdido. Pero todas estas tienen mucha relación con el reino, mis hermanos. Habla del mayordomo infiel y del fiel. Habla también de la viuda y el juez injusto. Habla del fariseo y el publicano, de las 10 minas. Habla de los labradores malvados. Habla de del sembrador salió a sembrar. Esa es la explicación, con su explicación en el Evangelio de Mateo. Habla sobre el trigo y la cizaña, que son los últimos tiempos, y también está su explicación. Habla del tesoro escondido, de la perla del gran precio, y habla también de la red. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con el reino, y usted lo puede ir mirando. Y quizás de pronto nosotros miremos algunas parábolas más adelante, y el significado de estas parábolas, para que nosotros lo podamos entender, así como la mujer que tomó las 3 medidas de harina y las leudó, le echó esa levadura. La levadura tiene que ver con la palabra de Dios, que eso crece, y es necesario, sí, es necesario que el reino de Dios, o sea, que la tierra sea llena de su gloria, y esto tiene que ver con ello, sí, que toda la masa sea leudada, o sea, y después vendrá el fin, porque dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y después vendrá el fin. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando acerca del reino, también estamos hablando sobre los frutos del reino, y que es la prueba de la posesión del reino, mis hermanos. O sea, si usted está verdaderamente en el reino y ha dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, hermano,
debe de manifestar un fruto del reino. Y ese fruto del reino tiene que ver con el carácter de Cristo, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Y ahí en Gálatas 5:16 nos está diciendo a nosotros, esta es la manera de vivir nuestra antigua y por eso debemos de renovar nuestra mente. Y él dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta es nuestra vida antigua, mis hermanos, y es donde nosotros debemos de despojarnos de ese hombre viejo, colocándolo en la cruz. Por eso es que es necesario que todo hijo de Dios tome la cruz, que todo hijo de Dios se niegue a sí mismo. Y entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la manifestación de que pertenezco al reino y que es la prueba de que estoy poseyendo el reino, es el fruto del Espíritu, hermano. Y nos dice en el versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí nos está diciendo algo bien claro en el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es algo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Debes de crucificar la carne para que puedas heredar el reino. Si no crucificas la carne con sus pasiones y deseos, no vas a heredar el reino, aunque seas hijo. Porque ¿sabes una cosa? El Señor dice en Apocalipsis 3:5 nos dice que los que no venzan no serán vestidos con vestiduras blancas y borrarán el nombre de nosotros del libro de la vida. Padre, te damos gracias, Rey. Rey Santo, Señor, gracias por esta información, Señor, por tu palabra, Rey, que nos das, Señor, de entender, Rey Santo, Señor, que pertenecemos al reino y asimismo debemos manifestar, Señor, que estamos en el reino, Señor, con nuestra vida física, Señor, con nuestra vida espiritual, Señor, bendito Dios, manifestándola en nuestro exterior, Señor, y en nuestro interior, Rey Santo, Señor, esa vida tuya, Señor. Padre, gracias te damos, Rey, porque tú nos has hablado, Señor, que somos réplicas de Cristo, Señor. Y si somos réplicas de Cristo, Señor, también queremos hacer la obra que el Rey hizo, Señor, y cosas mayores, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, sigue fluyendo en nuestras vidas y llenándonos de tu Santo Espíritu, Rey. Llena nuestras vidas, Señor, de tu presencia, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Y aún aquellos que no han sido, Señor, sumergidos en el Espíritu Santo, Señor, sumérgelos, Padre. Sumérgelos, Señor, aquellos que te están pidiendo, Señor, el bautismo en Espíritu Santo, sumérgelos, Señor. Sumérgelos en tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra en cada uno de nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.